Ahora sí, ya está. Adelante, mi amado Héctor. Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar, vamos a hablar de un tema que considero que es un tema de importancia para cada uno de nosotros. Siento que es un asunto primordial, básico e importante de amar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús en Juan 14:15, dice, si me amáis, vos guardad mis mandamientos, ¿no? Ahí el Señor es muy claro. Y quisiera que comenzar hablándoles desde un punto de vista en que cada uno reflexionemos y consideremos, no sé si usted se ha puesto a pensar lo complicada que se ha visto la vida últimamente, ¿no? La vida es muy compleja en cuestiones de avances tecnológicos, aunque a veces es muy, se torna difícil. Es verdad que muchas veces hoy hay herramientas en día para facilitar la vida cotidiana, pero la vida precisamente por eso se ha vuelto compleja, y fíjese, y haciendo a un lado la pandemia, ¿no? Digo, algunas veces se vuelve tan complejo, la pandemia nos vino a dificultar muchísimas cosas, pero yo a lo que me refiero con asuntos de complejidad es que a veces perdemos de vista lo importante y lo básico, hermanos. Y yo creo que para nosotros lo importante y lo básico, sin duda, hermanos, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, es que lo básico y lo importante para nosotros es amar a Dios. Y realmente creo que el ingrediente básico y el elemento básico en la vida cristiana es y debería de ser amar a nuestro Señor Jesucristo. Y escúcheme, tarde o temprano todos tenemos que enfrentar esto, hermanos, y cada uno en nuestra vida espiritual tenemos que regresar a ese punto. Y yo creo, hermanos, siendo honesto, que no va a ser fácil confrontar nuestras vidas espirituales, no es fácil confrontarnos a nosotros mismos y confrontar nuestras vidas cotidianas, y hacernos esa pregunta, ¿no? Y hagas esa pregunta, mi hermano, ¿en verdad amamos a Jesús? No sé si usted ha pensado en esto, no sé si usted en alguna manera se ha detenido a pensar, a reflexionar este punto, pero creo que es un asunto importante, hermanos. No sé si usted se ha puesto a reflexionar, hermanos, en el sentido de que no es importante, no somos importantes nosotros, ¿no? No es importante nuestros ministerios, no es importante, no tiene importancia muchas veces nuestro llamado, ¿no? O el mío con respecto a las cosas que tenemos que hacer o que vamos a hacer para el Señor, ¿no? Yo, qué decir ahora en medio de esta pandemia que nos hemos visto orillados, ¿no? A cerrar congregaciones, nos hemos visto orillados a socializar, a dejar de socializar entre nosotros y entrar en la quietud de nuestras casas, ¿no? Y estar en un asunto cerrado, ¿no? Totalmente, ¿no? Y quisiera que pudiéramos entender, y seguramente llegará a su mente y a su corazón, de que hay una realidad y esta es la realidad. Y la realidad es que vivimos en un mundo que tiene muchísimas opciones. De hecho, si lo aterrizamos a la vida cotidiana, podemos ver que tenemos tantas alternativas, hermanos, y tantas opciones. Vemos todos los días la extensa variedad de opciones en muchas cosas. Y este es uno de los contribuyentes más importantes, hermanos, al hecho de que la gente no tiene convicción acerca de nada, hermanos. Y eso es terrible, el hecho de que la gente en estos tiempos no sepa cuáles son sus prioridades. Y es que literalmente está devastada, hermanos, en la multiplicidad de alternativas, ¿no? Hay muchísimas opciones en muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, no sé si usted ha observado que ahorita en estos tiempos hay muchas opciones en cuestión al entretenimiento, ¿no? Hay Facebook, hay YouTube, hay Instagram, hay Netflix, ahorita ya salió Disney Plus, hay Paramount Plus, hay Claro Video, y muchas veces a mí me sorprende ver gente que teniendo todas estas opciones, hay veces que la gente se aburre, ¿no? En comida rápida, hermanos, puede pararse usted a lo mejor en un tianguis, en un mercado, en una plaza comercial y pasar 15 minutos, 20 minutos decidiendo con su esposa, con sus hijos o decidiendo qué va a comer porque hay muchísimas opciones, ¿no? Cuando usted llega a un lugar donde despachan refresco, hay de naranja, de lima, limón, hay de uva, hay agua mineral, hay de manzana, o sea, hay muchas opciones, ¿no? No sé si usted ha notado eso, de que hay un número muy amplio de opciones en muchas cosas, ¿no? En películas, en tipos de ropa. Hermanos, hay opciones hasta en tipos de congregación, ¿no?
Yo he notado que hay congregaciones que son solemnes, hay congregaciones que son muy, que demuestran mucho en la liturgia dentro de la reunión de la iglesia, ¿no? Y a veces escogemos ese tipo de congregaciones y nos ponemos a ver qué tipo de opciones vamos a tomar con respecto a hasta eso también, ¿no? Y a lo que me refiero es que puede ir de lo más simple hasta lo más complejo y hasta lo más importante, pero vivimos, hermanos, en una sociedad increíblemente pluralista y tenemos opciones, hermanos, en todo tipo de cosas, opciones en cuestión a lo que comemos, opciones acerca de lo que vestimos, opciones acerca de entretenimientos, opciones acerca de comida, opciones en términos de recreación, opciones hasta de médicos y medicamentos, y todos son opciones, hermanos. Y una vida en la que literalmente está viviéndose por la opción en qué tipo de automóvil, en qué tipo de casa, en qué tipo de ropa, en cualquier tipo de cosa, de lo que sea. Escúcheme, por favor, de alguna manera nuestro enfoque al cristianismo, de alguna manera nuestro enfoque con respecto a lo que es la iglesia, note esto, hermano, se ha mezclado dentro de esas opciones, de tal manera que las cosas que hacemos acerca del reino, las cosas que hacemos acerca de Dios, nuestro servicio acerca de Dios y las cosas que hacemos en relación de la iglesia, tal parece que están en algún punto, déjeme decirlo así, en medio de esas enormes opciones, y en esas variadas opciones está nuestra vida espiritual, está en el medio de esa lista enorme de opciones, ¿no? Y ese es un peligro, hermano. Simplemente verlo tan algo como opcional, como cualquier otra cosa, se reduce muchas veces al hecho de que usted tiene que decidir o entrar en las opciones de si va a ir a la congregación o no. Cuando nos reuníamos, por ejemplo, en este momento, si usted decide conectarse a Zoom o verlo más tarde por YouTube, si es que lo llega a ver, ¿no? O vamos a pasear hoy a los niños, estamos en medio de unas vacaciones, ¿no? O vamos a optar por ir a la iglesia, o mejor vamos a dar una vuelta, o vamos a ir a comer, o vamos a ir a ver a la familia, o cuando nos reuníamos, ¿no? Que íbamos a ir a la oración, o vamos a quedarnos a ver la tele, y todo se vuelven opciones. O tal vez en decir si podemos tener un tiempo devocional con la familia, no tenerlo, y a veces optamos por la opción de no tenerlo, ¿no? En otras palabras, parece como si esta multiplicidad de opciones que tenemos, ha habido una pérdida, hermanos, de lo que es prioridad. Lo que quiero decirles es que dentro de esta variedad de opciones, hemos perdido de vista la importancia de lo que no es opcional, hermanos. Y lo que no es opcional es nuestra cercanía a Cristo, nuestro amor a Cristo, pero el problema es que se ha mezclado con todo esto en un número infinito de opciones, y en cierta manera encajamos las cosas del Señor en un lugar de nuestra apretada agenda. Y a Jesús, hermanos, y los asuntos espirituales los metemos entre tantas opciones que podríamos escoger, y yo creo que eso es muy peligroso, hermanos. Que nuestro amor a Jesús, nuestro servicio a Jesús, nuestra devoción a Jesús se haya vuelto como parte de una de esas opciones, hermanos. Yo creo que eso puede llegar a suceder, yo creo que eso es terrible. Y creo que lo que podríamos decir del tema de amar al Señor Jesús sería que hemos perdido el sentido de amar a Jesús de una manera, y lo hemos convertido de una manera selectiva. Y eso es terrible, eso es malo, eso está mal. Queremos amar al Señor Jesús y quiero explicárselo de esta manera. Vamos a hacerlo, y a veces es el pensamiento, sí lo vamos a hacer, pero si tenemos tiempo, ¿no? Y vamos a acomodar a Jesús a nuestra conveniencia. Y si yo le preguntara, hermano, y si fuéramos honestos, si pudiéramos estar así de frente, y si yo le preguntara a usted, hermano y hermana, ¿amas al Señor Jesucristo? Yo se lo aseguro que usted me va a decir, claro que sí, hermano. Y si yo le preguntara, pero lo amas con todo tu corazón, dirían, claro que sí, claro que lo amo, hermano. Esa pregunta hasta es obvia, ¿no? Pero si yo le preguntara, pero lo amas con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tal vez ahí usted se podría detener honestamente y decir, bueno, sí lo amo, es verdad que yo quisiera amarlo de esa manera, ¿no? Y podríamos expresar de una manera verbal nuestro amor al Señor Jesús, pero la pregunta, si eso que decimos, que sentimos por el Señor se manifiesta en la manera en que tú y yo vivimos, ¿no? O si realmente por un lado decimos que amamos a Jesús y por otro lado esas cosas que lo manifiestan son meramente una serie de opciones y alternativas a un punto de que todo lo demás que está en el mundo, en nuestra vida cotidiana,
y puede ser que Jesús pase a ser una opción más en nuestras vidas diarias, ¿no? Y realmente nos encontramos amando muchas veces otras cosas, tanto en un punto como amamos al Señor Jesucristo. Nuestros intereses banales los ponemos a la misma altura de nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque digo, podemos amar al Señor Jesús y lo amamos y si el precio no es muy alto, ¿no? Y lo amamos y no tengo que comprometerme demasiado, ¿no? Y sí lo amamos y no tengo que invertir mucho tiempo, ¿no? Y esa es la mentalidad cristiana de hoy en día, ¿no? Amamos al Señor Jesucristo si, se me ocurre, si estamos cómodos, ¿no? Amamos al Señor Jesucristo si es mi mejor opción. Amamos al Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Si Él me sana, ¿no? Vamos a la noche de milagros porque me conviene, ¿no? Amamos al Señor Jesucristo si Él restaura mi matrimonio, ¿no? Porque tengo un lío, problemas, y yo podría amarte, Jesús, pero si tú arreglas este problema, ¿no? Y amamos al Señor Jesucristo si me sacas del buró de crédito porque tengo problemas financieros. Y te amo, Señor Jesús, si traes a mis hijos de regreso, ¿no? Porque tengo hijos rebeldes, porque hay problemas en casa. Y a lo mejor, hablando de jóvenes ahorita, ¿no? Yo te amo, Señor Jesús, si me ayudas con mi carrera universitaria, ¿no? O si me ayudas a tener la novia o el novio que yo quiero, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no, hermanos? Porque es preocupante porque se ha perdido todo sentido de santidad, porque hemos perdido, hemos creado ese tipo de evangelio, ¿no? Donde se pierde todo sentido de aquello que todo es santo y divino, hermanos. Y nuestra obligación, la obligación nuestra con respecto a lo que es divino, ya no nos parece prioritario. Y eso simplemente es parte de la vida cotidiana de la que usted y yo todos los días vivimos y se llena con todo tipo de opciones y entonces se vuelve preocupante. Y espero que esta mañana, hermanos, podamos encontrar un balance bíblico y correcto y volver a enfocarnos en el área de amar al Señor Jesucristo, que creo y yo estoy seguro que usted y yo compartimos ese pensamiento, ¿no? Y que para nosotros es muy importante. Esto también es un llamado para mi propio corazón, hermanos. Y yo quisiera que viéramos un ejemplo, por ejemplo, varios ejemplos, ¿no? Con respecto a lo que es en la Biblia, ¿no? Y que a lo mejor pensáramos o nos detuviéramos un poquito a pensar cuál fue el pensamiento de un hombre llamado en el Antiguo Testamento, de un santo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál podríamos decir que podría ser el elemento básico en un llamado de un hombre del Antiguo Testamento, ¿no? Y tal vez podríamos hablar de alguien como Daniel, que fue fiel y leal, hermanos, al punto de ser amenazada su vida, ¿no? Y podríamos hablar de alguien como Josué, perfeccionado y procesado en un tiempo difícil, ¿no? Dirigiendo a un pueblo, ¿no? ¿Qué tal hablar de Moisés, ¿no? Que también era un hombre muy paciente, o de hablar de una pasión y un amante y un arrojo como el que tuvo David acerca de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que tenían estos hombres? Si usted quisiera identificar la característica más importante de un santo en del Antiguo Testamento, ¿cuál sería, mi hermano? Y vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Me voy a ir bien rápido, versículo 5, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, porque este verso vamos a encontrar lo que es la médula en la conducta de un hombre del Antiguo Testamento, la conducta espiritual de un hombre de ese calibre, como los que le acabo de mencionar. La médula en el compromiso de un santo, hermanos. Y nos encontramos ahí en el capítulo 6, versículo 5, dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y con todas tus fuerzas. Entonces vemos que era una devoción de todo corazón, era una entrega total de toda fuerza, de toda devoción, con toda el alma. Era una prioridad consumidora, una prioridad única que no podría ser comparada con nada más. No había un sentido en el cual amar a Dios era una opción para estos hombres, no había un sentido en el cual a obedecer a Dios era una opción, no había un sentido en el cual adorar a Dios, servir a Dios era una opción, era una prioridad que a ellos los consumía, hermanos. Y me sorprende ver que, por ejemplo, Jeremías capítulo 20, versículo 9, no vayan, se los voy a citar. Él decía en un momento, dice, no me acordaré de él ni hablaré más de su nombre, pero dice, pero en mi corazón como un fuego, hay un fuego muy ardiente dentro de mis huesos, hermanos. Era algo que los consumía a ellos, hermano. Y era un pensamiento, este tipo de pensamientos era el pensamiento de un hombre del Antiguo Testamento. Si yo le preguntara en esta mañana,
Y es una pregunta seria, hermano. Deténgase por un momento. ¿Qué cree que Dios quiera de usted? Piénselo por un momento. ¿Qué podríamos pensar que Dios quiere de mí? ¿Qué podríamos pensar que Dios quiere acerca de usted, no? Y vamos a Deuteronomio capítulo 10, por favor. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿O le ha hecho una vez la pregunta al Señor? Señor, ¿tú qué quieres acerca de mí, no? Y dice el capítulo 10 en el versículo 12 de Deuteronomio, dice, ahora pues Israel, y hace esta pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y yo creo que esta es una cita sumamente importante, es una pregunta importante y también en cierto sentido es una pregunta desafiante. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? ¿Cuál sería la petición fundamental por parte de Dios, hermanos? Es una pregunta increíble, porque cuando reducimos todo a una pregunta, a una petición, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Dice el verso 12 de Deuteronomio 10, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, dice, para que tengas prosperidad. Entonces la médula, el llamado, la demanda de Dios es amar al Señor tu Dios, al punto que caminas en todos sus caminos, que lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardas sus mandamientos y los estatutos que Dios, el Señor, te manda, ¿no? En otras palabras, y para resumirlo en una palabra, amar al Señor Dios es una cuestión de obediencia. Es cuestión de hacer aquello que Él te ha mandado hacer, de servirlo con un corazón totalmente entregado a Él, con un alma totalmente entregada a Él, y no hay lugar para nada más, hermanos, más que amar al Señor tu Dios. Entonces, si tratas de amar a Dios y amar al mundo, te convierte en un adúltero. Se trata de tener una relación única e íntima de todo corazón con el Señor Jesucristo. Debemos amar a Dios y entonces no es una opción más. Y entonces amar a Dios es lo único que tenemos que hacer. Y en el capítulo 11, también ahí mismo de Deuteronomio, dice el verso 1, capítulo 11 de Deuteronomio, verso 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, dice, todos los días, no hay vacíos, no hay salidas, no hay grises, es claro, se trata de amar al Señor todos los días, en una vida cotidiana, en medio de la congregación, en medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de las situaciones que no entendemos, en medio de la enfermedad, hermanos, aún en medio de esta pandemia. Es una prioridad única. Es sorprendente que cuando hay un intérprete de la ley que le preguntó, no lo busques, se los voy a leer en Mateo 22 a Jesús, y uno de ellos dice así, el versículo 35 de Mateo 22, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice, y con toda tu mente. Pero también en Deuteronomio, en el capítulo 6, está este mandamiento paralelo y dice así, dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús en Mateo 22:37 agrega la mente. Entonces Jesús le dijo, amarás, Señor, tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que está diciendo Jesús es que a Dios se le sirve con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Y si juntamos los dos textos, quedarán así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todo se reduce a esto, hermanos. Y es lo mismo, el mismo caso es el llamado para nuestras vidas, y esta es la demanda, y esta es la petición, este es el llamado. Necesitamos estar enfocados en la misma necesidad de tener un amor consumidor hacia el Señor Jesucristo, que es el paralelo al mandato del Antiguo Testamento dado a los santos de ese tiempo, y entonces la demanda, y entonces amar al Señor tu Dios es el mandamiento, hermanos. Y notará también que de regreso en Deuteronomio capítulo 10, busque Deuteronomio capítulo 10, está ahí, creo que todavía estaba en Deuteronomio, versículo 13, dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, porque es para tu bien. Entonces es un amor, más bien, lo que quiere decir, no es un amor solo de ida, se trata de un amor de ida y vuelta, es un amor recíproco, se trata de un amor que derrama bendición abundante e inmensamente en la vida del creyente,
es un amor que Dios nos da y un amor que Él nos demanda a nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan la oración de Daniel cuando en el capítulo 9 comienza a derramar su corazón en representación de un pueblo? Y dice, se los voy a leer, Daniel capítulo 9, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, Dios guarda y cumple sus promesas, Dios derrama su misericordia en la gente que lo ama. Y luego entonces, hermanos, amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, te coloca en la posición de disfrutar del pacto y de experimentar la misericordia de Dios. Y si notamos, en la oración de Daniel también ofrecida, también se ofrece de una manera muy similar en Nehemías. Si puede buscar Nehemías capítulo 1, usted va a notar el paralelismo en el tipo de oración que se tenía por parte de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Si no lo encuentra, yo se lo leo rápido. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y el hecho de que estos dos varones de Dios, Daniel y Nehemías, hayan pronunciado una oración prácticamente idéntica, tal vez nos puede llevar a pensar y a creer que pudo haber bien sido una oración común entre el pueblo de Dios, en el pueblo judío de ese entonces. Y eso nos inquieta entender que tanto Daniel como Nehemías declaraciones y decretos. Ya. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que de repente se puso, se congeló la imagen y ya no se oyó lo último que dijiste. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Los dos varones de Nehemías y Daniel, la oración que hicieron con de que amaban al Señor, de que amaban al Señor. Ajá, entonces, si se dan cuenta, ese tipo de oración de estos dos varones que era paralela, nos damos cuenta que ellos no oraban como los que ahora ¿no? Los predicadores y cristianos carismáticos que andan declarando bendiciones a diestra y siniestra, recitando mantras y oraciones repetitivas, sin fundamento y declaraciones y decretos en una falsa bendición. Entonces, ellos sabían, Daniel y Nehemías, que el amor genuino a Dios es un amor recíproco, pero también es un amor condicionado a la obediencia. Es un amor, es entender el amor de Dios en reconocimiento de que la gente conoce la misericordia de Dios a través del amor y de amar al Señor Jesucristo. Y el pueblo que es bendecido a partir de las promesas de un pacto, ¿no? Son las promesas que manifiestan un amor de todo corazón, con una entrega total, en un abandono absoluto y devoción y amor al Señor. Y esto también estaba en el corazón del salmista. Por ejemplo, si les voy a leer Salmos 18:1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Entonces es una decisión que se toma y se abraza de amar al Señor en lugar de distraer el amor con otras cosas. Él dice, Señor, tú eres mi fortaleza, yo te amo, eres la fuerza de mi vida, te amo y no hay más. En Proverbios 8:17, Dios dice sencillamente, dice, yo amo a los que me aman, ¿no? Así lo encierra de esa manera, ¿no? Ahora la pregunta es, y tal vez en el Nuevo Testamento también ese es el llamado, el amar al Señor, nuestro Dios con todo mi ser, y en nuestro llamado es similar en el Nuevo Testamento, y claro que sí, hermanos. Pedro lo resume en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, se los voy a leer. Primera de Pedro 1, capítulo 8, y hablando de Cristo dijo, a quien amáis sin haberle visto, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y este texto es la marca de un creyente en el Nuevo Testamento. En Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, ¿no? Y me llama la atención que dice con un amor inalterable, que quiere decir que es un amor con sinceridad, con integridad, con honestidad, con devoción no dividida, con una devoción no hipócrita, ¿no? De hecho, Jesús lo dice en Lucas 14:26 y lo repite en Mateo 10:37. Voy a leer Mateo 10:37 porque lo profundiza un poquito más.
El que ama, fíjese hermanos lo que dice ahí Jesús, ¿no? El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Eso es increíble, hermanos, ¿no? Y por ejemplo, busque Primera de Corintios capítulo 16. Se los iba a citar nada más así, pero quiero que lo busque, por favor. De hecho, Héctor, ese versículo que vas a mencionar es una sentencia. Exacto. Una sentencia para los que no hacen eso. Ahorita que lo digas, voy a dejar que tú lo digas, pero es una sentencia. Claro. Un nuevo pacto es la sentencia que tenemos para nosotros como creyentes. Entonces, realmente es algo que es de tomar en cuenta, porque eso que dice Pablo tiene un significado demasiado profundo y demasiado condenatorio, diría yo. Demasiado terrible, ¿no? Yo la verdad, cuando leí esto dije, wow, hasta le dije a Sandra, le preguntaba, le decía, ¿de veras significa esto? ¿No? Primera de Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es que sea apartado, que sea un maldito, ¿no? Fíjate, o sea, es algo... perdón, Héctor, que te interrumpa. Sí. Esta parte de anatema tenía un significado que sí quiere ser un ser maldito, pero lo que significa textual o literal es sea maldito por la eternidad. Es un condenado, ¿no? Es un condenado, exactamente. Así es. Entonces, cuando lo entiendes de esa manera, es terrible, ¿no? Tienes que entrar en conciencia. Es algo que debería de hacernos que nos paráramos y que se agitaran nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros enfoques, nuestros anhelos, todo lo que tenemos, tendríamos que detenernos, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente decir, hermano, yo ya he servido por mucho tiempo, ese tiempo de que le dé tiempo a mi familia, y puede ser que la familia te esté presionando, puede ser que los hijos crezcan y empiecen a presionar, y el problema es que tú y yo cedamos, hermanos. O sea, ese sería un gran problema. Entonces el llamado y el mandamiento es que somos llamados a amar al Señor Jesucristo y amarlo con un alma totalmente entregada, de todo corazón, de toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con ese tipo de amor, como dice en 2 de Corintios 5:15, que dice, y por todos murió, hermanos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos. Ese es un llamado, hermanos, que tú y yo ya no vivamos más que solamente para Jesús, hermanos, porque Él murió por nosotros, ¿no? Le debemos la vida eterna. Y muchos podrían decir, no, hermano, es que amamos a Dios, pero vemos nuestra sociedad, vemos a la iglesia misma y no se ve ese amor, no se predica ese amor, no se ve por ningún lado ese tipo de devoción, no se ve el mismo compromiso, no se ve ese mismo abandono a las prioridades que son las prioridades divinas, ¿no? Estamos dispersos en una multiplicidad de opciones, dándole igual peso, mayor peso a algunas cosas pasajeras. Damos mayor importancia a asuntos pasajeros que a los asuntos eternos, hermanos. Y necesitamos hacernos la pregunta de si verdad amamos al Señor Jesucristo. Decimos, nosotros la amamos porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Y este pasaje en verdad sí nos recuerda la cruz, porque sin duda la cruz es el símbolo más grande del amor de Dios, hermanos. Y entonces pensamos en el amor, pensamos cuando Dios nos amó y en cuanto Él dio por nosotros. No sé cuánto a usted le puede afectar esto, hermano y hermana. No sé si estoy siendo bastante claro en hacerle reflexionar este asunto del amor al Señor. No sé si el Espíritu Santo tal vez le esté mostrando algo. No sé si usted está pensando en serio en este tema, pero debería de ser algo que le decía hace un momento, debe de detenernos a ser honestos en un asunto de sentarnos en la realidad, de pensar, hermanos, que muchas veces yo mismo, hermanos, me encuentro, y tengo que ser bien sincero, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, a lo mejor nada más escuche mi testimonio, pero yo me encuentro en que estoy tan dispuesto a recibir todo el amor que Dios me pueda dar, pero también tengo que ser honesto en que estoy menos dispuesto a darle de regreso todo lo que yo podría darle.
No hay un equivalente en lo que Dios me da y que yo le pueda ofrecer, hermanos. De hecho, yo tiendo a abusar de su gracia, hermanos, ¿no? Tiendo a querer todo el amor que Dios me pueda derramar en mí sin que yo también le dé mucho, ¿no? Y ese pensamiento es el espíritu de esta época, hermanos. Si somos honestos, la verdad es que eso pensamos. Y ese tipo de pensamiento es un pensamiento dentro de la misma congregación, ¿no? Hay mucha gente ensimismada, envueltos en sus problemas, en sus proyectos, en sus asuntos, ¿no? Y mi corazón, hermano, se altera, se siente mal, sí afecta en un sentido de repulsión con respecto a la teología de indulgencia que se está desarrollando y enseñando últimamente dentro de las iglesias. La verdad, hermanos, yo creo que es un asunto que debería de molestarnos en esa falsa doctrina de nómbralo y reclámalo, ¿no? Decláralo, decrétalo y cristalízalo y tómalo, ¿no? Cosas así que yo sé que esas son cosas de metafísica dentro de la iglesia, hermanos. Esa doctrina antibíblica de que Jesús tiene que hacer esto y lo otro por ti. Ese tipo de cristianismo que ha invertido a tal grado su mentalidad que en lugar de que mi vida sea un acto de amor devoto hacia Jesucristo, sea cual sea el precio, mi vida se vuelve una demanda de su amor, hermanos, y beneficios hacia mi vida, ¿no? Porque Dios me tiene que dar todo lo que yo le pido. Y nos volvemos, hermanos, unos pedinches, ¿no? Y nos volvemos en nuestras oraciones unos monólogos de dame, 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 quiero, requiero, necesito. Y este tipo de creencias, hermano, es torcer la intención entera, hermanos. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres que vayamos en dirección opuesta a las falsas doctrinas de autoestima, tengo que decirlo así, falsas doctrinas en contra de las doctrinas, tenemos que ir en contra de esas falsas doctrinas de la prosperidad, en contra de las falsas doctrinas de la salud, hermanos, en que hay gente que cree que Dios te quiere totalmente sano y te quiere totalmente próspero para que le sirvas, ¿no? Y esas doctrinas de que tú eres un campeón y debemos de dejar ese tipo de falsas doctrinas de creencia fácil, de gracia barata, ¿no? Hemos caído en en la iglesia cristiana se ha caído en un evangelio que se acomoda a la multiplicidad, es un evangelio que se acomoda a las demandas de un cliente, hermanos. Tal parece que estamos vendiendo algo barato, hermanos. Y lo que quiero decir es que hemos inventado un cristianismo en el cual la gente se le evangeliza y se le acomoda a la multitud, en una multitud de creyentes, entre tantas opciones y alternativas, sí, hermanos, que cualquiera puede meterse en cualquier nivel que él quiera, decirse cristiano, vivir ligeramente, sin un amor al Señor y hacerlo sin problema, y no hay presión, hermanos, no hay presión dentro de la congregación, no hay presión dentro de la iglesia, se deja de predicar la puerta estrecha, hermanos, que Jesús mismo dice en Mateo 7:14, que es una puerta estrecha, la puerta, y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, Jesús dice que son pocos los que la hallan, hermanos, ¿no? Y no es que descaradamente nos detengamos y digamos, yo escojo no amar al Señor, porque no lo hacemos así. Simplemente nos hemos desviado de una manera sutil, y es un plan perfecto en el enemigo de ser sutil, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años fuimos a Acapulco, hermanos, y estaba en una de esas lanchitas que se inflan, que tiene como remos, ¿no? Entonces yo estaba ahí en esa lanchita, aprendí a remar, y me quedé acostado ahí disfrutando del sol, pero cuando me di cuenta me estaba alejando cada vez más de la orilla del mar, hermanos. Es muy sutil. Y a veces a lo mejor pensamos que nos vamos a dar cuenta, pero así de sutil puede ser, hermanos. Y si usted quiere saber dónde está parado y hacer un acto de conciencia, hermano y hermana, si usted quiere saber de verdad acerca de su amor a Jesús, yo creo que necesitaríamos revisar cada uno de nosotros nuestros niveles de compromiso, ¿no? Y pregúntese, ¿no? No sé, Armando, te acordarás cuando eran las veladas de oración, ¿no? ¿Cuánto teníamos que rogarle a los hermanos para que llegaran temprano a las veladas de oración o que asistieran, ¿no? Y a lo mejor ahorita, ¿no? ¿Cuánto tenemos que rogarle para que se conecte a Zoom de la reunión, ¿no? ¿Cuánto nos deben de rogar para que lleguemos temprano cuando nos reuníamos a la hora de la alabanza y la adoración, ¿no? Y yo les aseguro que muchos extrañamos las reuniones de alabanza y de adoración y de estar juntos, pero estoy seguro que vamos a reunirnos otra vez y que vamos a tener que volver a exhortarles a que lleguen temprano a la reunión. Estoy seguro, hermanos, estoy seguro. Y si usted quiere revisar su nivel de compromiso, si usted piensa que pasa demasiado tiempo en reuniones de la iglesia,
Yo creo que usted ya está equivocado, ya hay un amor dividido en ese momento, ¿no? Porque muchas veces, pues, hermanos, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ¿no? Y pues el pastor es muy latoso, ¿no? Los jueves quiere que tengamos una reunión a fuerza de doctrina y que aprendamos juntos y que lleguemos a la unidad en Cristo, y el pastor está duro y dale, y la verdad, pues, yo tengo cosas que hacer, ¿no? Y a lo mejor podríamos pensar en eso, ¿no? ¿Y cuánto esfuerzo de su vida diaria es para la obra del Señor? Podríamos pensar en eso, ¿no? Pregúntese, ¿usted está siendo vencido por esta multiplicidad de opciones que nos ofrece este mundo? ¿Cómo vamos con la negación a nosotros mismos, no? Y el llamado es simplemente que debemos de regresar a las prioridades. Y es un asunto básico, y es que abracemos el entendimiento de que debemos de amar al Señor Jesucristo por encima de todo, ¿no? No tenemos problema en decir, Señor, te amo, te adoro. No hay problema en decirlo, hermanos. El problema es vivir a la luz de lo que decimos, ¿no? Y en cierta manera, y la razón de esta breve enseñanza, es para que nos probemos a nosotros mismos, ¿no? Evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, se los voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, se nos exhorta, hermanos, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿no? Sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y yo creo que este es el punto, ¿no? No es lo que digo, es lo que hago. Vamos a ir a Juan 21, por favor. Juan capítulo 21. Tenemos un encuentro entre Jesús y Pedro, y como ustedes saben, déjenme explicarles un poquito acerca del pasaje. En Mateo 28, el Señor Jesús, no lo busquen en Mateo 28, solo quiero darles un poco de trasfondo con respecto a lo que vamos a leer en Juan 21. Dice en Juan 28, en Mateo 28 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En Mateo 28, que es el que les estoy contando, Jesús les dio la orden de que se fueran a Galilea, a un monte, y ahí los vería Jesús, ¿no? Esa fue la orden a los discípulos, y los 11 lo hicieron. Pero escuchen los detalles, ¿no? Ahora sí vamos a Juan 21, ¿no? Y en Juan 21, hermanos, versículo 2, vemos que obedecieron, dice, leámoslo, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y todos estaban en el monte. Estaba el líder Pedro, y esto nos prepara, hermanos, para ver y contemplar una escena que es muy importante en términos de instrucción, ¿no? Y acerca de amar al Señor Jesús, ¿no? Pareciera un detalle, pero en los detalles más mínimos, hermanos, es donde a veces se ve el amor al Señor, ¿no? Y lo primero que debemos observar es el fracaso de los discípulos con respecto al amor hacia Jesús. En este sentido, miren, Mateo 28 se les da una instrucción de que esperaran en el monte. Recordemos que Pedro había afirmado su amor en Mateo 26, se los voy a leer rápido, no dejen Juan 21. En Mateo 26, 33, respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré, ¿no? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, dice así la Biblia, ¿no? Pedro estaba diciendo, aunque yo tenga que morir contigo, yo te amo, no importa el precio, Jesús, de veras, yo te amo, en serio te amo. Y Pedro tenía todo este compromiso verbal, y el Señor les dio una pequeña prueba a Pedro y a todos los que habían dicho junto con Pedro, que le confirmaban su amor. Solo se les dio una instrucción, vayan al monte y esperen ahí. Y la instrucción, hermanos, era muy sencilla, hermanos, solo era esperen sentaditos ahí. No es muy difícil de cumplir, si lo vemos honestamente. Se trata de ir a un monte y esperar, no se trata del gran desafío de todos los tiempos, ¿no? Simplemente es, esperen ahí hasta que yo llegue, les dice Jesús, ¿no? Y el expresar verbalmente su compromiso de amor, en cierta manera los preparó para que entendieran que podrían ser asesinados tal vez por causa del evangelio, ¿no?
En el verso 3 del capítulo 21 de Juan, vemos el fracaso. Vean cómo dice de una manera definitiva, ¿no? Simón Pedro, en este caso, les dice, voy a pescar, ¿no? Es como si a lo mejor están esperando, no sé si puedan imaginarse la escena, y están ahí todos los 11, y ya está Pedro, y casi les dice, no sé ustedes qué van a hacer, pero pues yo la verdad ya me aburrí, yo ya me voy a pescar, ¿no? Pero el problema es que no solo desobedece, porque se les dio un mandamiento muy simple, esperen en el monte hasta que yo llegue, les dijo Jesús. Pedro es un desobediente, pero el problema es que los demás se van atrás de Pedro, ¿no? Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. No nos dice la Biblia qué pasó por la mente de Pedro o por qué desobedeció. Simplemente él se va, y como Pedro era un líder y todos los demás, como borreguitos, fueron detrás de él, todos los demás también se meten dentro de la desobediencia, ¿no? Pero observe cómo es que todos de una manera instantánea desobedecieron a un mandato simple y un mandato que el Señor Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo resucitado, que por cierto ya habían visto hasta 2 veces, ya sabían que estaba vivo, solo les pidió que lo esperaran. Y van y se van y entran dentro de una barca. Y podemos ver el fracaso del amor por parte de Pedro y por parte de todos los demás, y todos los que alardearon, y todo su amor literalmente se fue por el caño, ¿no? El punto obvio en este pasaje es muy sencillo, y es que el amor fracasa cuando nosotros desobedecemos, hermanos. No importa cuánto sentimiento, cuánta emoción tengamos, no importa cuánto lloremos y expresemos, ahora sí, Señor, no importa, hermanos, no importa cuántas alabanzas lo hagan sentir que Dios lo ha tocado, no importa que usted diga que ahora sí lo va a servir en serio, que esta es la última vez, y que le exprese todo su amor al Señor, porque el amor fracasa cuando usted y yo desobedecemos. Y yo sé que eso es duro, hermanos, pero déjeme decírselo así, y es duro lo que le voy a decir. Un beso de Judas es decir, te amo, Señor, y desobedecer. Jesús lo dijo así en Juan 21. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, ¿no? Y vemos que el Señor estaba, si nos damos cuenta, el Señor estaba estorbando ahí el plan, hermanos. El Señor estaba en el control de esto porque no pescaron nada. Pedro tal vez pensó que como discípulo tal vez no servía, tal vez pensó que lo que sé hacer voy a volver a regresar a hacerlo. Pedro era un pescador, pero no pescó nada. Él sabía cómo hacerlo. Él era pescador antes de conocer a Jesús, seguramente siguió el conocimiento de años para poder pescar, pero ahora no pudo hacerlo. Pero vemos que lo que pensaba Pedro que podría hacer no lo pudo hacer, porque Dios ya tenía su vida en sus manos, hermanos. Dios ya tenía el control. Y esto no es más que lo que nos sucede muchas veces a nosotros, que pretendemos dejar lo que Dios nos ha mandado, pero el Señor muchas veces no nos permite despegar en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, y nos vemos estorbados en nuestros planes, ¿no? Y cuidado, hermanos, de darle prioridad a nuestros planes y proyectos y darle más peso a otras cosas antes que a Jesús. Y cuidado de dividir nuestros anhelos y amar otras cosas más que a Jesús. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Que creo que ese, Héctor, perdón que te interrumpa, ese es uno de los mayores riesgos que hay, ¿no? De lo que tú Sí. decías, ¿no? Si nuestra prioridad tiene que ser amar a Jesús, y debe de ser amar a Jesús, ¿no? Uno de los riesgos que se corren es de que, como tú dijiste al principio, ¿no? Si le preguntáramos a la mayoría de los cristianos si aman a Jesús, van a decir que sí. O sea, creo que difícilmente alguien va a decir que no. O sea, la mayoría va a decir que sí, sí lo amo, ¿no? El problema está en que a la par de eso, lo que tú estás comentando, el riesgo y el peligro es que amen otras cosas, ¿no? O Así sea, es. amar a Jesús, pero también amar su vida, amar el mundo, amar las cosas del mundo, ¿no? Amar sus proyectos, amar sus anhelos. Y me recuerda, ¿no? El pasaje de la segunda carta de Crónicas, de Reyes, perdón, donde dice que hay un pueblo pagano
que pues había cautivo, ¿no? Estaba cautivo por Israel, pero el pueblo pagano optó por, por tomar la ley de Jehová o sea, tomarla para sus vidas también, ¿no? Pero ahí en el capítulo 17 dice que temían a Jehová, pero también a la misma vez adoraban a sus dioses, ¿no? Así es. O sea, sí guardaban lo del Señor, o sea, sí lo guardaban, sí guardaban la ley de Dios, pero a la misma vez seguían haciendo sacrificios, seguían adorando a sus dioses paganos, ¿no? Entonces, Claro, y eso era pecado, ¿no? Y, pecado. y, y es un amor dividido, es un amor hipócrita, ¿no? Así es, así es. Entonces aquí el punto está en que, pues muchos podrán decir o podemos decir, no, pues no tengo yo problema en eso que está compartiendo Héctor, porque yo amo al Señor, ¿no? Pero como tú dices, si nos examinásemos bien, ¿no? Veríamos que nuestra propia vida no es totalmente cierto eso, ¿no? Porque a la par de eso, también amamos otras cosas, ¿no? Entonces tenemos, como tú dices, un amor dividido, ¿no? O sea, sí, una parte está con Jesús y otra parte está en mis cosas, ¿no? Y una entrega a medias no es entrega a final de cuentas, ¿no? Porque Jesús no nos pide una parte, ¿no? Él nos pide todo. Yo también lo podría decir de esta manera, ¿no? Una obediencia a medias es desobediencia, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de reconocer y entender que hay restauración acerca del amor en Cristo, ¿no? Hay una restauración. Yo creo que es algo que debemos de saber porque todos nosotros hemos fracasado en algún momento de nuestras vidas. A lo mejor estamos ahorita en el terreno del fracaso con respecto a este tema y a veces le hemos dicho al Señor, y ahora sí, yo lo voy a hacer en serio, eres mi todo, estoy realmente agradecido enteramente contigo, Señor, pero hemos fracasado y hemos invertido nuestras prioridades, ¿no? De creer que para estas alturas, no sé si les ha pasado, Armando, no sé si te ha pasado, que cuando yo era niño, yo me imaginaba que no sé, ahora a mis 47 años, yo podría ser ya uno de los ultra mega cristianos, no sé, a lo mejor ir a las naciones, no sé qué me hubiera imaginado, ¿no? Y a lo mejor nos damos cuenta que no es así, ¿no? Yo cuando el otra vez estaba leyendo la biografía de John Bunyan y los grandes hombres de Dios, ¿no? Que dieron su vida, como Carlos Spurgeon, ¿no? Que se metió en unos asuntos políticos bien gruesos y que lo llevaron a la enfermedad y que fueron situaciones bien difíciles, ¿no? Cuando escuchamos a misioneros que dan su vida, nos damos cuenta de que somos verdaderamente un peso ligero, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que tenemos un centímetro de profundidad a nuestro amor a Jesús, ¿no? En comparación de gente que da su vida, que dan su tiempo y que renuncian a sus sueños, a sus anhelos, a sus proyectos por causa del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y vemos que el Señor Jesús les dio una prueba muy básica a sus discípulos, una prueba de esperen en el monte, ¿no? Es solo eso y nada más, ¿no? Pero el asunto es que todos hemos fracasado, como nos podríamos percibir cada uno, y debemos de saber que hay una restauración en este asunto, ¿no? Jesucristo es amoroso, hermanos. Las cosas no se quedaron así. Juan 21, versos 4 y 5 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? y me da risa un poco, ¿no? Me imagino la escena, es como si el Señor le preguntara, bueno, ¿y cómo van tus planes, no? ¿Cómo te va en tu trabajo, no? Yo no te dije que hicieras eso, pero ahí estás, ¿no? Es como, ¿qué tal, hijito? ¿Cómo te va en tu proyecto, no? ¿Qué tal, hijita? ¿Cómo van tus planes? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo van tus cosas, no? Yo te dije que no, pero ahí vas, ¿no? Esa no era la instrucción, ¿no? Y Jesús les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Jesús ya sabía la respuesta y ellos le respondieron no, ¿no? Y a mí el texto me imprime como que una respuesta con cierta molestia, con cierta decepción, con cierto enojo. Y esta es la respuesta que muchas veces nosotros le damos al Señor, ¿no? No me ha ido bien, no, las cosas no están saliendo bien, Señor, ¿no? Versículo 6 dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, ¿no? ¿Y cómo sabe Juan que es el Señor, no? Pero ¿quién más, no? ¿Quién más está en control de todas las cosas? ¿Quién más que el Señor, que es soberano, que es misericordioso, que es bueno, no? Y Simón Pedro, cuando oyó
que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y vemos que Pedro solo se pone rápidamente a lo que traía, se lanza al mar y el texto imprime un sentido de urgencia por parte de Pedro. Y esto es muy importante recalcar lo que hizo Pedro, porque Pedro solo pensaba en regresar al Señor. Pedro tenía mucha prisa por la restauración con el Señor, ¿no? Dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como por 200 codos. El versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de sacar, ¿no? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió, ¿no? Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, ¿no? Y vemos cómo llega la restauración por parte de Jesús a restaurar el amor, ¿no? Porque cuando usted lee esto, no sé si le pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo estaba leyendo esto me da un sentimiento así como de paz, ¿no? Como de tranquilidad. Y no importa cuánto mi amor haya fracasado, no importa cuánto tu amor haya fracasado, siempre hay restauración. Y yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Y observe algo, por favor, hay muchas cosas que se podrían decir, pero es muy importante. La restauración fue iniciada por el Salvador, la restauración siempre va a ser iniciada por Jesús, que Jesús siempre es el ofendido, pero el Salvador ofendido, que inició la restauración, siempre lo va a hacer así, hermano, siempre va a ser Jesús, ¿no? Y muchas veces los cristianos que saben que han fallado, muchas veces yo lo he pasado, pues en medio de la vergüenza y la ansiedad nos alejamos, hermano. Y lo que cada uno de nosotros necesitamos reconocer es que Jesús anhela que tú y yo regresemos. Y yo te puedo asegurar que es algo muy hermoso como pasó en este pasaje, que cuando ustedes regresamos y cuando regresamos a Jesús no encontramos un tono de reclamo, ¿no? No encontramos un regaño por parte de Jesús, ¿no? Es más, en este pasaje dice que cuando Jesús estaba ahí y cuando ellos regresaron, Jesús ya tenía el desayuno puesto, ¿no? Y es importante y de alguna manera reparador y restaurador y tranquilizante saber que el Señor podría tener el desayuno puesto, ¿no? También para nosotros, ¿no? Porque yo tengo que confesarles que yo he estado también en el lugar de equivocado haciendo las cosas que hacía antes, hermano. Y estoy seguro que Jesús está esperando que nosotros regresemos, hermanos. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Nos hablabas, pastor, acerca de la gracia, ¿no? Y entendemos, hermanos, que su misericordia es grande y que su misericordia está vigente y su gracia, ¿no? Y la razón por la que Pedro terminó siendo un hombre tan útil en la obra, y yo creo que es muy importante que entendamos esto, es porque tan pronto se equivocaba Pedro, al doble de la velocidad, Pedro quería ser restaurado, ¿no? Y ese es, yo creo que es un punto muy importante, hermanos. Equivócate pronto, pero corrige pronto, ¿no? Y algo muy importante, hermanos, y ya para terminar, la falta de fracaso en nuestras vidas no es, y sí quisiera recalcarlo, no es lo que nos coloca como personas útiles delante de Dios, sino que cuando fracasamos anhelamos apresuradamente ser restaurados. Eso sí nos hace útiles, ¿no? Y algo muy importante es, si estás percibiendo que estás en un fracaso, no te acomodes al fracaso, no te cierres en el fracaso. Hay un llamado a la restauración por parte de Dios y el llamado es salir del cristianismo superficial, el llamado es salir del cristianismo ligero, ¿no? Y por mi parte, pastor, eso es todo el día de hoy. Sí, Héctor, te agradezco, la verdad, le doy gracias a Dios por tu vida, porque de alguna manera es un tema que debería estar presente todos los días en nuestra vida, ¿no? El tener como prioridad amar a Jesús, el tener como prioridad estar cerca de Él. Y bueno, pues lo hemos comentado aquí, ¿no? Que tenemos muchas ocupaciones todos, creo que todos aquí trabajamos de alguna otra forma, pero eso no debe ser impedimento, ¿no? Vamos, el impedimento se lo pone uno, ¿no? Al poner como prioridad otras cosas, ¿no? Al poner por prioridad otras cosas, no a Jesús, ¿no? Y realmente lo que tú decías ahí en los pasajes que nos mencionaste de Deuteronomio, el Señor fue bien claro, dijo que los mandatos que Él daba a su pueblo eran para su bien. O sea, de hecho, todos los mandatos que hay en la palabra del Señor, los mandatos de Jesús, los mandatos del Espíritu Santo, los mandatos de Dios mismo, o sea, los mandatos son para nuestro bien, o sea, no es ni siquiera para hacernos mal, es para nuestro bien. Dice, bueno,
tú obedeces esto y te va a ir bien, o sea, no vas a tener complicaciones, vamos, más allá de lo que yo permita, por así decirlo, ¿no? Del Señor, ¿no? Porque obviamente el Señor tiene que pulirnos, perfeccionarnos, ¿no? Y algo que tú comentaste, Oye, pero es algo consolador, es que hay esperanza, ¿no? Aun cuando nuestras vidas estén fracasadas, ¿no? Aun cuando nuestras vidas estén fracasadas en el amor de Jesús, aún así hay esperanza. De hecho, es la esperanza que le dio a la iglesia de Éfeso, ¿no? El Señor Jesús. La iglesia de Éfeso había hecho muchas cosas, ¿no? Incluso para él. Y le reprocha, ¿no? Y le dice que tenía algo en contra de ellos, que habían dejado su primer amor, ¿no? Pero el Señor Jesús no nada más les dijo, ¿no? Que lo habían dejado, porque si nada más se hubieran quedado con lo dejaste, entonces eso los hubiera derrumbado, sino juntamente con eso les da la salida, ¿no? Para que puedan restaurar y volver ese primer amor, ¿no? así es. Entonces esa parte es la que nosotros debemos de tomar, lo que tú dijiste, tenemos que examinarlo, ¿no? Y ver si realmente hemos perdido ese amor por el Señor y ver la manera de cómo retomarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que tú dijiste es lo que Él quiere. O sea, él está dispuesto siempre a ayudarnos, ¿no? Como Pedro, ¿no? O sea, Él no condenó a Pedro, ni tan siquiera le reprochó que lo había negado. Más bien le tendió la mano, lo ayudó y Pedro fue totalmente restaurado, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto que tú dijiste, pero de una manera muy buena, muy bien, de que el Señor nunca nos recibe con reproche, ¿no? No nos recibe con condenación, al contrario, siempre está dispuesto a ayudarnos para que volvamos a ese amor. Y creo que todos aquí en algún punto hemos tenido eso, ¿no? Hemos perdido muchas veces lo que en un principio tuvimos, Héctor, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, cuando recién conocimos al Señor, hemos de reconocer que nuestro amor era diferente al que tenemos hoy. O sea, no es el mismo amor de antes. O sea, sí seguimos amándolo, pero en los primeros tiempos, en los primeros años que tuvimos de cristianismo, nuestro amor era un amor así, pero totalmente puro y pasional, o sea, apasionado por Jesús, ¿no? Tan Sí. así que podemos tener ideales como tú decías, ¿no? Ideales de que misioneros en la obra, ¿no? O sea, entonces poco a poco, ¿no? Como que precisamente por lo que tú comentaste, ¿no? Muy sutilmente las cosas de la vida, muy sutilmente las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida, proyectos, cuestiones personales, sueños personales, van apagando ese amor y a lo mejor no terminamos desviándonos propiamente, ¿no? Pero sí estamos divididos en dos amores, ¿no? Amamos a Jesús, pero también amamos otras cosas, ¿no? Por eso decía que yo creo que lo complicado que está pasando ahorita en medio de esta situación que estamos viendo, digo, muy aparte de la pandemia, en esta modernidad, en medio de la multiplicidad de opciones que tenemos, yo creo que el peligro es poner en medio de esas opciones a Jesús, ¿no? Jesús no es una opción, o sea, no está en medio de todas esas opciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos preocupa, ¿no? Y hablando de bendiciones, la Biblia dice que estas bendiciones te perseguirán, ¿no? Entonces esas cosas a veces las perdemos de vista y nos enrolamos y nos enrollamos en cosas que no deberíamos y entonces empecemos a dividir nuestro amor, ¿no? Y yo creo que ese es el peligro, yo creo que es cuando entramos en pecado, ¿no? Exactamente. Y mira, un buen ejercicio, una buena práctica para podernos examinar con respecto a dónde está nuestro amor es, fíjate, en alguna ocasión nuestro pastor nos hizo una pregunta y de hecho nos la dejó de tarea. Nos dijo que de 5 puntos viéramos que viéramos nuestras prioridades y en qué prioridad estaba Jesús de cinco lugares, ¿no? O sea, ¿qué lugar ocupaba el primero? O sea, ¿qué cosa ocupaba el primer lugar de nuestra vida, ¿no? Estaba Jesús en el número 1, en el número 2, en el número 3, en el número 4, ¿no? Nos retó a que fuéramos honestos y que realmente dijéramos en dónde estaba Jesús. Y cuando llegamos a la semana que sigue y que nos dijo, a ver, y que todos estuvieron diciendo, la mayoría teníamos a Jesús en el quinto lugar. Sí. La mayoría, porque primero estaba la familia, el trabajo, los hijos, ¿no? Planes de vacaciones, de diversiones, de entretenimiento, y al último estaba Jesús. Todos tuvimos tache, hermano. Sí, yo creo que es lo que decía, tenemos que ser honestos y hacer un análisis honesto de que la verdad creo que todos estamos todos tendríamos tache, como dices, ¿no? Sí, porque no tenemos, nuestra principal prioridad no es Jesús. Ahora, esto no debe ser causa de condenación, sino más bien de un aliciente para que retomemos, ¿no? O sea, para que le pidamos ayuda a Jesús
y con lo que tú nos acabas de compartir, pues obviamente está el consuelo de que Él nos va a ayudar, ¿no? A salir adelante y que eso no significa que dejamos a un lado nuestra familia, nuestras cosas o nuestras responsabilidades que tenemos, porque al final de cuentas las tenemos que cumplir, sino más bien que tengamos la prioridad correcta, ¿no? Y que ordenemos Así esas es. prioridades precisamente para que pueda tener Jesús su lugar debido. Así es, exacto. Yo creo que el resumen sería, creo que lo ideal es no alejarnos del Señor y si ahorita alguno de nuestros hermanos o nosotros mismos hay un asunto ahí de fracaso, de vergüenza, de enojo, de malentendido también, ¿no? Pues lo ideal es regresar y poner en prioridad a Jesús y volver a restaurar ese amor, porque es el llamado, ¿no? No te quedes ahí, o sea, ya te equivocaste, rectifica rápido. Yo creo que es un llamado para todos para volver nuevamente a ese primer amor que bien mencionabas, ¿no? Yo creo que ese es el llamado. Yo creo que si podríamos resumirlo así, todo esto que tanto rollo eché, yo creo que si lo pudiéramos resumir es, creo que estamos equivocados, creo que nuestras prioridades las hemos metido en una multiplicidad de opciones y necesitamos regresar a Jesús y ponerlo como en primer lugar y primordial en nuestras vidas, ¿no? Así es, y bueno, Dios nos va diciendo cómo, y de hecho, si Dios permite, en un futuro, no sé si la próxima semana o en 15 días, precisamente les voy a dar una enseñanza acerca de Apocalipsis, acerca no voy a tocar todo Apocalipsis porque es bien complicado y la verdad, pues es muy profundo, pero sí voy a enfocarme en las 7 iglesias, ¿no? Que habla de las condiciones de las iglesias, pero también habla de diferentes tipos de cristianos. O sea, las 7 iglesias habla de diferentes tipos de cristianos y vamos a ver, ¿no? Cómo Dios nos va a ayudar precisamente para que veamos en qué nivel estamos, ¿no? En qué lugar estamos y cómo podemos, ¿no? Restaurar nuestras vidas, cómo podemos realmente volver al Señor o a lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y si estamos Ajá. bien, no importa, hay que seguirle, pero si no, ahí vamos a poder encontrar y examinarnos un poquito más. Pero lo que tú nos dijiste está muy bien, la verdad, honestamente, que a mí en lo personal también me confronta porque pues uno tiene que constantemente examinarse, ¿no? Porque como tú dices, sutilmente las cosas de la vida te van alejando, ¿no? Sutilmente, ¿no? Sutilmente, ¿no? Y pues muchas de esas cosas son válidas, son lícitas, pero te alejan del amor principal que es a Jesús, ¿no? Así es. Así Pues no es. sé si quieres hacer participar a algunos hermanos, yo ya ahora Sí, sí que. sí, sí, Héctor, quiero, a ver, hermano, no sé si alguien quiera compartir algo de lo que escucharon ahorita. Están abiertos sus micrófonos, nada más les pediría a favor que si van a compartir algo, abran su micrófono, compartan algo y después lo apaguen para que no haga interferencia. No sé si alguien quiera compartir algo. Está Belén, está Edith, Ernesto, Jonathan, Marcos, Rubí, no sé si alguien quiere compartir algo. Hermanos, por favor, cualquier comentario es enriquecedor y pues puede enriquecer un poquito más la enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Adelante, hermanos. Bueno, voy a empezar con uno. Voy a agarrar hacia la A ver, Ernesto, para decirles como en la escolita, nada más no se me amontonen, por favor, hermanos. Hola, buenos días a todos. Pues nada más agradecer a Armando. Creo que ha habido un... A ver, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, es que se me movió el teléfono. Agradecer la clase de hoy. Yo creo que como iglesia tenemos que ver que ha habido un esfuerzo, ¿no? De que la palabra se siga escuchando. Entonces, pues quiero agradecer esa parte. Eh, y pues nada más sería eso. Ok, está bien, está bien. A ver, Rodolfo, Dios te bendiga. Qué gusto, ves, no, si gustas compartirnos algo. Hola, hola. Bueno, a ver, Alexis, Rubí, buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Te gustan compartirnos algo? Gloria a Dios. Lo único que puedo mencionar que nos examinemos, que Dios pruebe nuestros corazones y que pongamos por obra la palabra que nos dio el hermano Héctor. Felicidades, fue magistral, felicidades. Gracias, gracias. Por ahí está Belén, Dios te bendiga. ¿Quieres compartir algo? Hola, hola, Belén. Bueno. Bueno, pues al parecer ya, los hermanos ahorita, bueno, ya se quedaron bien, creo que todo fue muy claro, amado Héctor. Pues nos quedamos con eso, Héctor. La verdad, toda la enseñanza fue muy, la verdad, muy edificante y muy
muy confrontadora precisamente para nuestras vidas. Y yo ruego a Dios de que vamos a hacerlo y vamos a poder retomar esa prioridad de Jesús en nuestra vida como principal, ¿no? No como una opción más, ¿no? Sino como nuestra mayor prioridad, ¿no? De la vida misma. ¿Sí? Amén. Okay. Entonces, a ver, estaba por ahí también creo que Angélica. Angélica, no sé si quieras compartir algo rápido antes de acabar. Hola, hola, Angélica. No se quitó la camisa, no sé. Hermano, no, sí es que no puedo, no le hallo luego aquí al teléfono. De hecho, me conecté ya más tarde y disculpen, pero ya saben, yo soy la clase, la burra de la clase, aparte de llegar tarde, pero yo creo que de lo último que alcancé a oír, les agradezco mucho que me tomen en cuenta, pero pues yo creo que decía Héctor hace rato de lo que nos estamos alejando de Dios, ¿no? Y yo creo que ahorita en este tiempo nosotros como familia nos hemos alejado mucho y es muy triste de verdad que pasen todo este tipo de cosas, ¿no? Pero pues el Señor, como decía Héctor, ¿no? Aún así nosotros regresemos, Él no nos va a juzgar, ni nos va a regañar, ni nos va a decir de ninguna forma, ¿no? Sino que al contrario, Él nos va a seguir amando y sin mirar que nosotros hemos fallado, porque su fidelidad de Él, pues es grande, ¿no? Y espero que lo suban al rato bien para escucharlo completo, porque tengo muchas fallas con el internet y no lo pude escuchar bien. Sí, al rato Pero lo te voy a... agradezco mucho, Armando y Héctor, por... No, sí, Angélica, de nada, al contrario, gracias por participar. Y sí, lo vamos a subir al ratito. De hecho, está grabando y al ratito lo subimos para que lo escuchen completo. De hecho, es bueno darle una buena repasada otra vez para quedarnos muy bien con el contenido que nos dio Héctor. Y sí, lo maravilloso es que siempre hay esperanza y oportunidad, aun cuando nos estemos alejando o pensemos que nos hayamos alejado o sintamos que hemos estado alejados, siempre Dios nos da la oportunidad de volver. Y creo que fue de la consolación que nos dio el Señor también el día de hoy, ¿no? De que realmente hay esperanza y siempre podemos volver a Él y con su ayuda principalmente. Entonces, pues gracias, Angélica, por la participación. Entonces, pues sin más preámbulo, no sé si Alexis, no sé si quieras acabar con una oración la clase, por favor. Sí, pastor, gracias por tomarme en cuenta. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible, papá. Te damos gracias por ese tiempo, Señor. Sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, Señor. Que esta palabra no regrese vacía, Padre, sino que haga, que haga para lo que fue enviada, Señor. Te pido, Padre, que nos examines a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que pruebes nuestros corazones, Señor, porque sabemos que tenemos que poner nuestros ojos en el consumador, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre, por todos los siglos de los siglos, hasta el fin del mundo. Amén, amén. Amén, amén. Pues hermanos, Dios los bendiga. Y bueno, nada más ahí, como bueno, iba a comentar de Ernesto, de repente dejaste prendida tu cámara, amado Ernesto. Y y de repente ahí como que pensé que nos estabas modelando por ahí, pero bueno, a lo mejor no te diste cuenta. No te diste cuenta, amado. Pero bueno, así que a todos se nos barre y está bien. Pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde y si Dios permite nos vemos el jueves. Retomamos las enseñanzas del jueves otra vez. Y pues ya la próxima semana, lo mismo el domingo. Es que fue un poquito chistoso, ¿no? Porque no se dio cuenta el hermano Ernesto, ¿no? Que dejó su cámara abierta y ahí se vio. Pero bueno, saludos, Ernesto. Todos como Sí, quiera. perdón, pensé que estaba el micrófono abierto, pero sí te escuché. Sí. Perdón, sí me di cuenta, pero pues ya la cerré muy tarde. No te Perdón. preocupes. Ya supimos que tienes cuerpo, ya nos dimos cuenta. Ya nada más falta que vean el espíritu y ya, con eso estoy contento. Ya con eso. Nos vemos.
Pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Adiós, Saludos. Sandy. Saludos a todos. Adiós, Angélica. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones. Saludos.